Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Sabes que es interesante que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios les puso nombre? Imagínate que nosotros no tuviéramos nombre. No hay nada más denigrante para una persona que ser catalogada por un número, por un código de barras. No lo hace sentirse persona. Una de las cosas que siempre le he pedido a Dios es que me permita recordar los nombres de las personas de la iglesia. Y cuando nuestra iglesia era más pequeña y éramos unos 100 o 150, por ahí máximo hasta 200, yo podía darme el lujo de saludar a cada persona por su nombre propio. Y le preguntaba por su esposo y hasta por el perro de la casa. Con nombre propio, me sabía el nombre del perro de la casa. Hoy ya me es difícil, pero deseo y trato en lo posible de aprenderme el nombre y de poder saludar a las personas por nombre. Para Moisés, en el monte Sinaí, fue muy importante conocer el nombre de Dios. Por eso le dijo: si tu pueblo me pregunta tu nombre, ¿qué les contesto? Y Dios le dijo: diles, yo soy, que yo soy el que soy. Yo soy. En el hebreo antiguo, ese yo soy, no sé si tú sepas, pero en el hebreo antiguo no existían las vocales. ¿Sí sabías eso? En el hebreo antiguo las vocales no existían. No me preguntes cómo se habla el hebreo antiguo sin vocales. Para ti y para mí es incomprensible pensar en hablar sin las vocales A, E, I, O, U. Pero en el hebreo antiguo las vocales no existían. Y yo soy se escribía de una manera bastante curiosa: YWHW. Eso se pronuncia algo parecido a Yahvé, parecido a Jehová. ¿Sí? Ya los mencioné. Esto es conocido con un nombre, se llama tetragramatrón. Tetragramatrón, no trates de pronunciarlo igual que el pastor. Quiere decir una palabra de 4 consonantes que no tiene ni una vocal. Eso es un tetragramatrón. O sea, una palabra de 4 consonantes que no tiene ninguna vocal. Y de ahí deriva el nombre de Jehová. Para los hebreos ese nombre era impronunciable por lo sagrado. Para ti es impronunciable porque no tiene ninguna vocal. YWHW, ¿cómo lo pronuncias? No hay manera de pronunciarlo. Los judíos no lo pronunciaban. Ellos nunca decían yo soy. Decir yo soy es decir yo soy Dios. Y cuando a Jesús le preguntaron quién eres, él dijo yo soy. Y eso era considerado una herejía, porque él se estaba autoproclamando Dios. Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Era una blasfemia para los judíos lo que Jesús hizo. Como era imposible nombrar el nombre de Dios, entonces ellos utilizaban atributos de Dios. Entonces decían, por ejemplo, Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Mi Señor. Ellos decían Nisi. Nisi quiere decir mi estandarte. Ellos decían Shaddai, quiere decir omnipotente. Entonces cuando se referían a Dios, no decían YWHW, ni Jehová, ni Yahvé, sino decían las características de Dios. Y ese era el nombre con el cual llamaban a Dios. Asimismo, a Dios le interesa llamarte por tu nombre a ti. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo. Puede que tengas un nombre que no es muy conocido por muchos, pero Dios conoce tu nombre. La Biblia dice que Él te llama por tu nombre, que tú eres importante para Él. Y aunque Dios se reveló a Moisés como el gran yo soy, cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre?, Él se revela como el yo soy. Dios escogió un nombre que es sobre todo nombre.
Eso dice la Escritura. Dios mismo escogió un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Dios está diciendo que es un nombre sobre todo nombre, se está refiriendo aún a Él mismo, a Yahvé, a un nombre que está por encima del nombre de yo soy. Ese nombre es Jesús. Jesús. Dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí ves lo que dice la Escritura? Dios mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Esa es la razón de nuestra predicación. Esa es la razón de nuestra predicación. Que todos conozcamos ese nombre, que vivamos ese nombre. Por eso la serie de este mes se llama ¿cómo? Jesús. Tú dirás que extraño que una serie tenga ese nombre, se llama solo así, Jesús. Pero es que esa es la razón de nuestra predicación. Jesús, el nombre de Jesús es la razón de nuestra predicación. Quiero que sepamos no solo la historia a través de estos 5 domingos y estas 5 semanas, los acontecimientos detrás de ese nombre, sino que tras esa historia conozcamos y experimentemos en nuestras vidas y en nuestras familias el propósito del nombre de Jesús. Si no estás inscrito en un grupo de vida, inscríbete hoy, tu hogar, para que sea anfitrión, o inscríbete para participar de un grupo de vida, para que cada semana allí en el compañerismo, en la unidad, en el amor de un grupo de vida, tú puedas ampliar el conocimiento del significado del nombre de Jesús para la humanidad. Este año es el año de propósito. 2017 es nuestro año de propósito. Y ese es el propósito nuestro, que en este mes, a través de esta serie, el nombre más glorioso sea conocido por ti. Que no sea solamente el nombre que llena nuestro escenario, sino como Dios quiere, sea el nombre que llena nuestros corazones. Amén. Es por eso que te invito a que por un momento inclines tu rostro y que oremos entregando este tiempo, y no solamente nuestro tiempo, sino el tiempo de nuestros jóvenes en el retiro a nuestro Dios. Y le digamos: Padre, gracias porque tú eres Dios fiel, que siempre cumples tus promesas. Dijiste que estarías conmigo a través de tu Hijo Jesucristo, y Él me dejó al precioso Espíritu Santo. Hoy solo quiero darte honra y gloria en todo lo que hoy y cada día de esta semana yo piense y haga. Te pido que la sabiduría de tu Espíritu gobierne mi mente y que mi corazón responda a los deseos de tu corazón. Te pido que tu Espíritu Santo llene la vida de cada joven que se encuentra en el retiro en este día. Sé que obedecerte traerá bendición a mi vida y a mi familia. Llena este lugar con tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. El día de hoy vamos a ver la infancia de Jesús. No la infancia a la manera que de pronto algunos han recibido. El día de hoy habla sobre el Jesús anunciado, pero no conocido. Jesús, el anunciado, no conocido. Porque déjame decirte que Jesús fue anunciado por muchos siglos, pero cuando llegó no fue conocido. Nadie sabía quién era Él. Y tengo el deseo de que este domingo y a través de los siguientes domingos podamos hacer un recorrido por la vida de Jesús, y de cómo la vida de Jesús no solo influenció a muchos, sino cómo la vida de Jesús puede influenciar tu vida y la vida de tu familia y de los que te rodean.
Jesús fue anunciado, solo que con otros nombres. En la antigüedad Jesús no era conocido con ese nombre. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, dice, estoy hablando de Jesús, el anunciado con nombre propio. En el versículo 6 de Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fíjate que por ahí, por ninguna parte dice Jesús. Pero esos fueron los nombres que Dios estableció que se dieran a Jesús desde la antigüedad. Isaías lo anunció más de 800 años antes de la aparición de Jesús sobre la tierra. El profeta Isaías declaró por el Espíritu Santo la venida de un niño con las características de Dios que determinan su nombre. Admirable, consejero, ese es un nombre que se le da al Espíritu Santo. Dios fuerte es un nombre que se le da al Padre. Padre eterno. Y por último, príncipe de paz. Y todos esos nombres asignados al niño que nacería 800 años después son nombres que solo encajan en las características del mismo Dios. Y a muchos de pronto les llama la atención reconocer a Dios a través de estas características. Y dicen, Padre, príncipe de paz, mi consejero, mi Señor, mi Dios. Pero en el Antiguo Testamento dice en Marcos capítulo, en el Nuevo Testamento, perdón, dice en Marcos capítulo 1, en el versículo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y quiero por un momento detenerme en este nombre que le fue dado desde el Antiguo Testamento a Jesús, el Mesías. Dice Jesús, dice Marcos, que Jesús era el Mesías. Mesías proviene del hebreo y significa ungido. ¿A qué se refiere esto? En la antigüedad, los reyes, antes de ser proclamados reyes, eran ungidos. O sea, se colocaba al futuro rey puesto de rodillas o de pie, se tomaba una vasija con aceite, se derramaba el aceite encima de la cabeza de ese que iba a ser el rey, y entonces se decía que era ungido para ser rey. Ungido quiere decir untado con aceite para significar que él se convertía en el rey. Así fue declarado rey David después de vencer a Goliat por Samuel, el profeta y sacerdote. En toda la religión abrahámica, o sea, descendientes de Abraham, el rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo judío, era un hombre lleno del Espíritu Santo que iba a ser el futuro rey. Así como los padres esperan con ansiedad el nacimiento de sus hijos o de sus nietos, así el pueblo judío esperaba con ansias la llegada del Mesías. Así lo llamaban ellos, el Mesías. No lo llamaban Jesús, sino el Mesías. Lo esperaban, según habían entendido ellos a través de la Escritura, como un rey. Lo esperaban como un redentor que los libraría de la opresión y de la esclavitud a la que los tenía sometido el pueblo romano, el ejército romano. Y esperaban que ese Mesías, que ese rey futuro, a la misma manera del rey David o del rey Salomón, no solamente los haría libres, sino que los haría ricos, que expandería el reino de Israel como en los tiempos de David y de Salomón, y ellos serían dueños de toda la tierra que un día Dios les había prometido y que habían perdido por causa del pecado. Esa era su esperanza con el Mesías. Era una esperanza de gloria terrenal. Ellos esperaban a un Mesías rey, a un Mesías guerrero, que no tuviera temor,
Eso quiere decir que aunque sabían que era descendiente del rey David, debía, según ellos, como el rey David, que era rey, nacer bajo la pompa de un rey. Ellos esperaban que el Mesías naciera como en una corte real, porque era el pensamiento que tenía. Era un rey, luego tenía que venir de descendencia real, tenía que nacer en un castillo, tenía que nacer con la pompa de un rey. Pero no fue así, no fue así. Por eso hablo de Jesús, el anunciado, no conocido. Ni siquiera lo conocían por nombre. La Biblia nos muestra que cuando se menciona a Jesús por primera vez como rey, desde su nacimiento, causó envidia y temor. Mateo en el capítulo 2 dice en el versículo 3: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Y por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Imagínate eso. El que era el rey, Herodes, viene y le preguntan tres sabios que vienen del oriente, tres extranjeros, y les preguntan: ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y de pronto Herodes dice: a mí que me esculquen. Yo no tengo ningún hijo en este momento que sea el futuro rey. De hecho, te cuento una historia. La casta de Herodes se caracterizó porque los padres mataban a los hijos por temor a que los hijos le usurparan el reinado. Y entre hermanos se mataban para que ninguno heredara el reino y solamente el último que quedara vivo quedara como rey. Así que esa pregunta sorprende a Herodes. Tras de que él está reinando, hablan de un rey que no es de su familia. Y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Me hace recordar esa pregunta que algunas veces hacen algunos hermanos preguntando: ¿y qué pasó con fulana de tal? Que no la volví a ver. ¿Y por qué preguntas? Porque quiero orar por ella. No, es para saber el chisme, no es porque quiera orar. Así que Herodes también pregunta así como muy ingenuamente: ¿y dónde se supone que nacerá ese futuro rey? ¿Dónde se supone? ¿Para orar por él? No, para matarlo. La Biblia nos habla después de una masacre que hizo Herodes en Belén, buscando a Jesús para matarlo. Y le contestan los maestros de la ley y le dicen: en Belén de Judea. Le dijeron: porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Es decir, el Mesías estaba anunciado, y aún el lugar de nacimiento de él estaba anunciado. Miqueas dice en el capítulo 5, en el versículo 1: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este Mesías anunciado, pero no reconocido al nacer, es nuestro amado Señor Jesucristo. Lucas dice que el ángel que se apareció a los pastores el día que Jesús nació, dijo en el versículo 10 del capítulo 2 de Lucas: pero el ángel los tranquilizó a los pastores y les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. El nombre de Jesús definió su propósito: Salvador. Jesús fue anunciado, pero no conocido por su pueblo, porque esperaban a un Jesús diferente, en diferentes características y circunstancias de nacimiento. Solo aquellos sabios no judíos
los no judíos, los que venían del oriente, los llamados magos, tenían una revelación del nuevo rey y vinieron a adorarlo. Y aunque en esos sabios judíos, no judíos, de pronto podamos estar incluidos nosotros, porque no eran judíos, sin embargo a Dios le plació revelarles a ellos el nacimiento del rey de Israel. También Dios se complació en revelarte a ti el nombre de Jesús. Pero créeme que muchos de los no judíos han aprendido a reconocer y a aceptar a Jesús como el Señor y como el Salvador y como el Rey. Tú y yo hemos aprendido a aceptarlo. Pero muchos, como Herodes, el que era el rey de ese momento, temen que ese rey llamado Jesús les quite los privilegios de gobernar sus propias vidas, de gobernar sus pasiones sexuales, sus placeres, su manera de controlar a otros, de manipular a otros. Temen entregar su corazón al verdadero Rey de reyes y Señor de señores. No es lo que pasa contigo y conmigo que estás aquí. No tengas temor de entregarle tu corazón al Señor. No tengas temor de rendir tu corazón y tu vida al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Muchos hoy, aunque saben que Jesús es el Mesías, el ungido por Dios mismo como Rey eterno, no lo conocen o se hacen los que no lo conocen. Sabes, hay cristianos, entre comillas, que son cristianos de la secreta. Son los cristianos James Bond. Nadie sabe que son cristianos. Llevan años en la oficina, en el colegio, en la universidad, y nadie sabe que son cristianos. ¿Y sabes qué es lo más triste? No se les nota. No se les nota que son cristianos. La Biblia dice en Marcos capítulo 8, en el versículo 38, si alguien se avergüenza de mi nombre, de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Porque déjame decirte, el último domingo de este mes vamos a predicar sobre la segunda venida de Cristo. Y Cristo vendrá por los que son cristianos. Y los que se hayan avergonzado de su nombre en este tiempo, en esta generación de adulterio y de pecado, Él se avergonzará de ellos y no se los llevará. Pero yo me voy con Jesús. Tú levanta tu mano y dile: yo no me avergüenzo de Cristo. ¿Sabes? Esa es una terrible afirmación. Si alguien se avergüenza del mensaje y del nombre del Jesucristo, Él se avergonzará de esa persona. Dios ama a toda su creación, pero no ama al pecado. Por eso, por el desorden sexual de la humanidad, Dios la destruyó en el diluvio universal. Pero por amor y misericordia escogió a un justo y a su familia, a Noé. Y después del diluvio hizo un pacto con Noé. Ese pacto lo simbolizó en una señal. ¿Sí sabes cuál fue la señal que Dios hizo del pacto con Noé? ¿El qué? El arco iris. Es interesante ver que el mundo gay de hoy, el mundo LGBTI de hoy, el mundo homosexual de hoy, ha adoptado, ha tomado, ha profanado el símbolo del pacto que Dios hizo con el hombre y han adoptado el arco iris como el símbolo del orgullo gay. Esta comunidad declaró no solo este día, sino toda esta semana, es la semana del orgullo gay en la ciudad de Madrid, en España. España debe recibir, según estadísticas,
cerca de 1 millón de turistas gay en el transcurso de esta semana. Es ni más ni menos que los tiempos de Noé. No es ni más ni menos que los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Ni más ni menos. Y han adoptado el arco iris, profanando esa señal de Dios, del pacto del hombre con Dios, como el símbolo del orgullo gay. No se avergüenzan de su pecado. Por eso, porque Dios los ama. No ama el pecado que cometen, pero sí aborrece el pecado, pero los ama a ellos. Tú tienes que orar por ellos. Tienes que orar por ellos. Ora porque los creyentes españoles no se avergüencen de predicar el evangelio. Ora porque las creyentes de nuestras iglesias tampoco se atemoricen con las amenazas que con leyes en contra de Dios y en contra de Jesucristo han pretendido levantar los diputados de diferentes países del mundo. Ora por los valientes cristianos en Jesucristo, no temerosos, que se enfrentan a las amenazas de cárcel de la sociedad corrupta de este tiempo y pretenden impedir que el cristiano se mantenga rindiendo su vida y su familia a Dios, y que predique el nombre de Jesús y que condene al pecado, mas no al pecador, porque de eso, de la condenación del pecador, solo se encarga Dios. Tú no eres el encargado de condenarlo a él, solo Dios. Ahora, ¿quién es el que da fortaleza? ¿Quién es el que nos fortalece en medio de esa situación? ¿Quién es el que quita el temor de nuestras vidas? ¿Quién es el que nos da convicción de Cristo? Solo el Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte a que nos dirijamos al segundo punto de este mensaje, que habla de el Jesús anunciado, no conocido. Ni siquiera fue conocido por su nombre. Tú y yo tenemos el privilegio de conocerlo por nombre, pero aquellos lo llamaban el Príncipe de Paz, el Mesías, el Padre Eterno, el Dios fuerte, pero no conocían el nombre de Jesús. Eso dice Juan en el capítulo 1. Vino a los suyos, pero los suyos no lo conocieron. El Jesús anunciado no era conocido. Ahora ese Jesús, el anunciado, fue lleno del Espíritu Santo. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 7. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Pablo estaba preso por Cristo. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y añade en el versículo 14 de este capítulo, del primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te contó. Al igual que los creyentes son llenos del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que Jesús, el anunciado desde antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo e hizo que otros recibieran al Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Es más, fue engendrado por el Espíritu Santo. Si tú lees el Evangelio de Lucas, dice que el anuncio del ángel a María es que el Espíritu Santo de Dios cubriría a María y engendraría a Jesús. El mismo Espíritu Santo engendraría a Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Lucas en el capítulo 1 dice en el versículo 35: el ángel le contestó a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 41 añade: al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo.
Mira, la presencia del Espíritu Santo en Jesús comenzó a operar sobre la vida de otros. La presencia del Espíritu Santo en María, a través de su Hijo Jesús, comenzó a operar en la vida de Elizabeth. Y añade en el versículo 67, entonces el padre de Juan el Bautista, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía, dio una profecía sobre la vida de Juan el Bautista y sobre Jesús. Dios se encarnó en Jesucristo. El Mesías, el Jesús anunciado, se hizo hombre. Como hombre, Jesús, aunque era Dios, renunció a los privilegios de ser Dios. Pero esa misma promesa que Dios hizo a su pueblo de que un día sería lleno del Espíritu Santo, esa promesa también se cumplió en Jesús, aún desde antes de nacer, porque María, su madre, era llena del Espíritu Santo. Dios quiere que cada mamá sea llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Levanta tu mano, mamá que estás aquí. Dile: lléname de tu Santo Espíritu, para que mi hijo, para que mi hija también sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso pasó con ella. Aunque en este momento tu hija o tu hijo no estén caminando con Dios, no estén caminando de la mano de Dios, la invitación es: mamá, papá, Dios quiere que tú sí te llenes del Espíritu, a que le marques a tu hijo, a tu hija, el camino de Cristo y la llenura del Espíritu Santo para ellos. Una vida llena del Espíritu Santo influye en los demás, como María influyó en Jerusalén, en Elizabeth, como influyó en Zacarías. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que cuando Jesús fue presentado en el templo, un hombre llamado Simeón, lleno del Espíritu Santo, vio al bebé y dijo: puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Salvador. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego los grandes hombres de Dios, aquellos ordinarios con los cuales Dios abrió el mar rojo, con los cuales Dios hizo cosas extraordinarias, como detener el sol, como resucitar a los muertos, como sanar a los leprosos, como dar vista a los ciegos. El mismo Espíritu que habitó en Jesús, Él lo prometió también para ti. Él dijo: oren y recibirán poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo para transformar, para restaurar, para liberar, para salvar y para sanar. Amén. Es una promesa de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ese mismo Espíritu es el que da madurez a cada uno de los creyentes. Ese mismo Espíritu es el que da madurez a tu vida y a mi vida como cristianos, amados. Y eso nos lleva al tercer punto. Jesús, el anunciado que crecía a la manera de Dios. El anunciado que crecía a la manera de Dios. Pero aún así seguía sin ser conocido. Por eso el mensaje central para ti en esta mañana es Jesús, el anunciado, no conocido por otros, pero sí conocido por ti. Amén. Amén. Puede que otros no lo conozcan, pero tú lo conoces. Y como tú lo conoces, tú lo anuncias a otros, tú lo predicas a otros, tú se lo muestras con tu vida, con tu ejemplo a otros, y tú creces a la manera de Dios. Lucas dice en el capítulo 2, en el versículo 41, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Y una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y sus amigos. Y como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Y 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre.
Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús les contesta: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Y finaliza diciendo en el versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús el anunciado. Aquí, bueno, aclaro, aquí termina la infancia y la preadolescencia de Jesús. Quiero aclararte, ahí termina. La historia bíblica no dice absolutamente nada más, ni una coma. O sea que toda especulación que haya sobre la infancia de Jesús, milagros de Jesús siendo niño, el divino niño Jesús, todo eso es especulación. La Biblia no habla nada de eso, absolutamente. No dice que haya hecho un solo milagro siendo un niño. No hay constancia de ello. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba creciendo, Jesús estaba aprendiendo, porque Él era un hombre como tú y como yo. Él renunció a los derechos de ser Dios. El primer milagro que le fue demandado a Jesús, ojo, el primer milagro que le fue demandado a Jesús, ¿sabes quién se lo demandó? El diablo. Fue el primero en demandarle a Jesús que hiciera un milagro. Le dijo: convierte estos panes, estas piedras en panes. Lánzate por este precipicio y Dios enviará a sus ángeles para sostenerte. Fue el primero que le demandó un milagro a Jesús. ¿Sabes por qué? Para tentarlo. Para que Jesús hiciera un milagro sin la necesidad del Espíritu Santo, sino obrando como Dios. O sea, tergiversando el propósito por el cual vino a la tierra. Tú y yo tenemos la capacidad de obrar milagros igual que Jesús en la llenura del Espíritu Santo, siempre y cuando obedezcamos como Él, crezcamos como Él, en sabiduría delante de Dios. Amén. Déjame te cuento algo sobre esa parte de la infancia de Jesús. Dice que sus padres venían a Jerusalén todos los años, como siempre, y traían a Jesús y lo llevaban al templo. ¿Sabes que es doloroso para algunos de nosotros los pastores cuando algunos padres se quejan de que sus hijos vienen mucho a la iglesia? Demasiado tiempo a la iglesia. Y hemos tenido dolorosamente la experiencia de madres y padres que les prohíben a los jóvenes que vengan a la iglesia. Y después, a los años, llegan quejándose: pastor, es que ya no viene a la iglesia. Ahora no llega a la casa porque no sale de ninguna de las rumbas semanales. ¿Qué prefieres? ¿Que permanezca en la casa de Dios como Jesús? ¿O que se pierda entre la podredumbre de los placeres sexuales y de licor y de droga del tiempo actual? ¿Aló? Qué doloroso. La Biblia dice que como siempre José y María llevaban a Jesús al templo y llegaban temprano y no vivían cerca, vivían en Galilea, en Nazaret. Tenían que hacer un largo recorrido para ir a Jerusalén, al templo. Se parece a los de San Antonio, que siempre llegan temprano. ¡Aló! Y que viven en Soacha. ¡Aló! ¿Será? Tenemos una chica que vive en Soacha. ¿Sabes? El pensamiento de Dios es que tú siempre vengas y traigas a tus hijos a la casa de Dios. Otro aspecto.
Los doctores no lo reconocieron. Los maestros de la ley no reconocieron que Él era el Mesías. Se admiraron, se sorprendieron de lo que escucharon, mas no lo conocieron. Tú y yo estamos llamados a reconocer a Jesús en cada parte de nuestra vida, en cada acto de nuestra vida. Estamos llamados a reconocer a Jesús, a que Él sea parte de cada momento, de cada palabra, de cada acción de nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a que cada situación de nuestra vida sea hecha para los negocios del Padre, para la gloria de Dios Padre, como lo hizo Jesús. ¿Sabes? Conozco una iglesia en la que los padres llevan a los hijos a la iglesia todos los domingos y los dejan en la iglesia y los dejan en la escuela dominical de los niños y se van a jugar tenis o se van a trabajar. ¿Sí sabías que hay padres que hacen eso en algunas iglesias? ¿Sí sabías? Hay padres que hacen eso. Llegan el domingo, dejan al niño, reciben la ficha y se van. Y después regresan tarde a reclamar a su hijo. Y cuando le dejan al niño a la maestra, o reclaman al niño a la maestra, creen que la maestra está para cuidar al niño. Y esa no es la función específica de una maestra. La función específica de una maestra es enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Y la tratan mal. Tratan mal a las maestras, como si fueran sus esclavos, como si fueran sus trabajadores. Eso no pasa en esta iglesia. ¿Aló? Aquí todos tratamos bien a las maestras, que no solamente cuidan, sino que enseñan a nuestros hijos. Amén. Maestras que se preparan toda la semana para enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Ellos llevaron a Jesús al templo. Lo llevaban cada vez que había una Pascua, llevaban a Jesús al templo. Pero la Biblia dice que José y María sembraron los principios de Dios en el corazón de Jesús. Era porque eran padres de oración, apegados a la palabra de Dios. El domingo pasado Dios nos enseñó a orar la palabra. Y muchos recibieron un folleto sobre cómo hacer el devocional de orar la palabra. ¿Quiénes no vinieron el domingo pasado? Levanten la mano los que no vinieron. Santo Dios. Digamos, dejen su mano levantada para que la hermana les entregue el folleto. Digamos que ustedes no son K15, simplemente que estaban de puente el domingo pasado. Espero que estaban de puente, espero pensar que estaban de puente, porque es que hay algunos que con Dios son K8. K8 es que cada 8 días oyen la palabra de Dios en el templo. Otros son K15, entonces vienen cada 15 días. Otros son K30, vienen cada 30 días al templo. ¿Sí? Y espero que tú vengas cada domingo al templo, que las sillas no quepan, no alcancen. Porque con Dios hay que actuar para que nuestros hijos crezcan a la estatura, en la sabiduría de Dios. Con Dios hay que actuar como José y María actuaron con su hijo Jesús. ¿Tú quieres que tu hijo se parezca a Jesús? Ven cada 8 días. Ven cada 8 días. Enséñale a tu hijo que cada 8 días debe venir a la casa de Dios. Es más, si puedes, ven los martes. Si tú como mujer tienes tiempo, ven los miércoles. Si tu hijo tiene el tiempo apropiado, envíalo a nuestra reunión de jóvenes cada 15 días los sábados. Pero lo que no debe faltar es que cada día en tu casa la palabra de Dios sea la que nutra el corazón tuyo y el corazón de tus hijos, como José y María hacían con Jesús. Amén. ¿Sabes? Si no escuchaste el mensaje del domingo pasado aquí, entra a nuestra página de internet, soyintegral.org. Entra allí, buscas la predicación del domingo pasado y aprenderás cómo se hace el devocional
orar la palabra con el folleto y con la prédica que escuchas allí a través de la internet. Dios quiere que tus hijos, como Jesús en su niñez y en su adolescencia, busquen de las cosas de Dios. Busquen de las cosas de Dios. Que se acostumbren desde niños a venir al templo. Tengo una hermosa familia que desde niños vienen al templo. Casi todos los días vienen al templo. Aman a su madre, aman a su padre que es alcohólico, pero aman a Dios con todo su corazón. ¿Sabes? Venir al templo cada semana no es negociable. No es negociable. Así de sencillo, no es negociable. Es que mi niño tiene que jugar el partido de fútbol los domingos a la hora del culto. No es negociable. Porque será un gran futbolista sin Cristo en su corazón. Ganará millones de dólares, pero no ganará el cielo. ¿Aló? ¿Entiendes por qué digo esto? ¿Entiendes por qué digo esto? No es negociable. Quiero que por un momento inclines tu rostro y le digas: Señor, aquellos que sabían que tú vendrías un día, no te reconocieron. Pero al igual que aquellos sabios que vinieron de Oriente, a ti te complació revelarte a mí, y yo te he conocido, Jesús. Enséñame, como tu Hijo Jesús, Padre, a reconocer el nombre de Jesús en cada acto de mi vida, a inclinar mi rodilla delante de Él y reconocerlo como el nombre que es sobre todo nombre, como mi Señor y mi Salvador. Que Él sea el Señor de mi vida. Enséñame a buscar de tu Espíritu Santo para operar, para obrar milagros, señales, sanidades, pero sobre todo para vivir bajo el Espíritu, lleno del Espíritu como Él vivió, aún desde niño. Enséñame a enseñarles a mis hijos que lo más importante es crecer a la estatura de tuya, Padre, de tu Hijo Jesús. Enséñame a enseñarle a mis hijos a buscar tu palabra, a buscar tu presencia cada día en tu casa y en nuestra casa, Señor. Enséñame a ser ejemplo para ellos, Dios. Te doy gracias porque sé que tú escuchas mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.